notamos en la calle es simpatía por parte del electorado del Partido Popular. Es decir, a mí me para gente todos los días por la calle que nos pide que sigamos adelante, que nos dice que reza por nosotros. Me para gente llorando incluso por lo que estamos haciendo y algunos de esos te confiesan que no te van a votar. Nuestro problema es que a esa gente se le ha metido miedo con el voto y en estos momentos tenemos la simpatía de mucha gente que aún no se atreve a votarnos, mientras que Rajoy tiene la antipatía de mucha gente que aún no se atreve a dejar de votarle. Ese es nuestro gran problema. Podemos nace y está naciendo en el mismo acto que tiene un voto consagrado en un Parlamento Europeo o en España. Desde ese momento es partido estatal, con la misma condición que el partido nazi o que el partido comunista en China o en Rusia. Partidos estatales. Con Franco había uno, unificado. Falange y RGT, Franco lo unifica. Hoy todo partido hoy que obtenga un solo escaño pasa a ser automáticamente partido estatal. ¿Qué significa eso? Pues que ese partido representa los intereses del Estado. Pero nosotros lo que notamos en la calle es simpatía por parte del electorado del Partido Popular. Es decir, a mí me para gente todos los días por la calle que nos pide que sigamos adelante, que nos dice que reza por nosotros. Me para gente llorando incluso por lo que estamos haciendo y algunos de esos te confiesan que no te van a votar. Nuestro problema es que a esa gente se le ha metido miedo con el voto y en estos momentos tenemos la simpatía de mucha gente que aún no se atreve a votarnos, mientras que Rajoy tiene la antipatía de mucha gente que aún no se atreve a dejar de votarle. Ese es nuestro gran problema. Podemos nace y está naciendo en el mismo acto que tiene un voto consagrado en un Parlamento Europeo o en España. Desde ese momento es partido estatal, con la misma condición que el partido nazi o que el partido comunista en China o en Rusia. Partidos estatales. Con Franco había uno, unificado. Falange y RGT, Franco lo unifica. Hoy todo partido hoy que obtenga un solo escaño pasa a ser automáticamente partido estatal. ¿Qué significa eso? Pues que ese partido representa los intereses del Estado, no los de la nación. Por eso se comprende el escándalo de Cataluña. ¿Por qué Rajoy o Aznar no han perseguido los delitos gravísimos de sedición que delante de los ojos de todos los españoles se cometen y se cometían todos los días por las televisiones, por la prensa anunciando la separación de Cataluña? Delitos de sedición. Soy jurista, sé lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Pues porque son partidos del Estado. Y si por algo han decepcionado sistemas como el nuestro a la mayor parte de los jóvenes es porque no terminan de ser democráticos, porque las decisiones no se toman en el Parlamento, la toman desde fuera. Pues yo diré, ¿Has visto qué fácil tengo es? que decir, perdóname porque esto es gravísimo, que decirle a la gente joven que este sistema y este régimen están caducos y que puede venir uno que representa el espíritu del pueblo de forma más pura que los partidos y que una revolución popular en la calle, sea de orden bolivariano o sea de orden nazi o sea de orden fascista o sea de orden comunista, es el futuro, es un pensamiento totalitario que pone en duda el sistema democrático parlamentario. Y esto es el principio, efectivamente, de un totalitarismo. Es el programa más importante que nosotros vamos a abordar. ¿Hay democracia? Hay gente que le molesta sencillamente que se haga esa pregunta y hablará de desestabilización del sistema o de añoranzas antidemocráticas. Hay gente que quiere que se haga esa pregunta. ¿Por qué hay que huir de las preguntas en un sistema democrático? De cualquier tipo de preguntas. Hay gentes que están a la espera a ver lo que decimos y hay otros que viceversa, prefieren abstenerse para no estar presentes en una cuestión como esta. Yo lo digo así de abiertamente, ¿hay democracia? En España hay una oligarquía de partidos, todo es falso, no hay democracia. Franco ha muerto. 30 años haciendo creer a los españoles que a la muerte de Franco vino la democracia. Guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios que pueda creerse nadie que en España ha habido un solo minuto de democracia. El sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España.
Aquí la cuestión es libertad política colectiva, que es la libertad constituyente. Tribunal Constitucional. Antonio, antes te solicitaba que le explicaras a nuestros espectadores cuáles consideras que son los rasgos distintivos de una democracia frente a esto que algunos llaman democracia y que aquí estamos llamando partitocracia. De acuerdo. El término partitocracia es justo, pero es popular. La definición jurídica técnica de lo que es la partitocracia es estado de partidos. Y esa definición la hizo la jurisprudencia del Tribunal de Bonn. Es decir, no como algo despectivo. Y en España lo trajo el primer presidente del Tribunal Constitucional que murió, trajo el término estado de partidos. Es correcto. Y yo siempre hablo de estado de partidos. Las características, las dos notas, son dos. Las dos notas de la democracia formal o política son dos. Uno, que las elecciones, no el súbdito, el ciudadano, elija, no vote. Hoy se vota, pero no se elige. Porque quien elige es el jefe del partido que hace las listas. Y ahí el súbdito no hace más que ratificar. Primera condición, tiene que elegir. ¿A quién? Pues solamente puede elegir a una sola persona. Si elige a más de una, eso no es democracia. Falta el requisito de la representación. Las listas y el sistema proporcional son antidemocráticos esencialmente. El único sistema democrático es elección uninominal, una sola persona por cada distrito. El distrito tiene que ser pequeño, no más de 100.000 habitantes. No hay tiempo para explicar por qué. En mi libro tengo explicado todo. Mi libro Teoría Pura de la República. Teoría Pura de la República, que acaba de ser publicado en El Buey Mudo. Eso es. Pues la primera es que el representante elegido sea primero representante de su distrito, antes de ser representante de la nación, ni del Estado. Eso es falso. El que sale elegido por un distrito tiene que ser leal y fiel a su distrito, aunque choque con otros distritos, aunque defienda lo contrario del vecino. Van a la asamblea y cada uno tiene intereses contrapuestos. El que sale elegido representa a los que lo han elegido y como es por mayoría representa al distrito completo, porque convencionalmente la elección por mayoría se entiende que es el único método de poder representar. Primer requisito, representación. Aquí no hay representación ninguna. En estas elecciones nadie representa a nadie, salvo a los jefes de partido que hacen las listas. Luego eso es... Votamos una lista cerrada y bloqueada en la pero que es que no da lo mismo, es verdad. Pero él da lo mismo que sea abierta. Si es que si es la lista es abierta, en Italia se hizo la experiencia y no votó ni el 3% en las listas abiertas. La lista abierta es igual lo nefasto, lo antidemocrático, lo antiliberal y lo antirrepresentativo es el sistema proporcional. Es decir, las listas cerradas o abiertas. España se hizo un diseño del sistema electoral que de alguna manera contradice el espíritu de la Constitución. La Constitución dice que el sistema electoral debe ser proporcional y, sin embargo, tiene resultados mayoritarios fundamentalmente por la circunscripción provincial, que efectivamente está diseñado para, digamos, para primar a los territorios históricamente más conservadores, que son las pequeñas provincias. Pero bueno, nosotros conocemos las reglas del juego y asumimos que tendremos que combatir con una mano atada a la espalda. La segunda característica, la división en origen de poderes. Desde toda la literatura clásica lo tiene, desde Montesquieu está clarísimo, estudiado. Cada uno aportó lo suyo. Montesquieu la separación de poderes, la separación y Tocqueville la división. Todo ese conjunto de literatura está ignorado por la partitocracia porque ha confundido los poderes. Los poderes no se distinguen unos de otros por sus funciones. Franco tenía poder legislativo, poder judicial y él el poder ejecutivo. Pero eran distintas funciones de un solo poder.
Claro. Hoy es lo mismo. Hoy hay función legislativa, función ejecutiva, función judicial, de un solo poder. ¿Quién? El partido que está gobernando. Bien porque ha tenido la mayoría absoluta, bien porque tiene una coalición con otro partido para tener mayoría absoluta entre los dos. Entonces, eso es, no hay democracia si no hay separación en origen de los poderes. ¿Qué quiere decir? Que las elecciones al presidente del gobierno y las elecciones a los diputados tienen que ser elecciones separadas. El comunismo español se enfrentaba al reto de facilitar la transición y el sentido común se impuso desde el primer momento en el Congreso. Un ambiente de consenso, recuerda don Santiago en sus memorias, que contrastaba con la tensión en la calle, crisis económica, con una inflación del 20% y 1 millón de parados, huelgas, terrorismo. Mira, el consenso uno lo puede aceptar según hasta dónde llegue. Hay cosas que por consenso un demócrata no puede aceptar. Hay dos tipos de consenso. Uno es el consenso social, que es inevitable. Que tenemos aquí con corbata por consenso, es inevitable. Pero el consenso político es una cosa que no existía. Eso se inventó después de la Guerra Mundial. Antes era inconcebible que existiera eso. Y fue consecuencia y posterior a Nuremberg. Porque porque los pueblos no se consideraba que pudieran ser culpables. El pueblo alemán es un pueblo criminal. Y yo no se puede olvidar. El pueblo que apoyó a Hitler. Claro, hombre, no me dejas terminar. Has dicho el pueblo alemán. El pueblo alemán que apoyó a Hitler era un pueblo criminal. Entonces el holocausto no se puede olvidar nunca, ni ahora ni dentro de 1000 años. Y hay que recordarlo permanentemente. Entonces, ¿cómo va a haber un consenso? Pero después, para olvidar eso, vino el consenso. Para que no hubiera responsabilidad y que el pueblo se considerara tranquilo, para no tener mala conciencia de las dictaduras, entre ellas la franquista, viene el consenso. El consenso es el acuerdo tácito que hubo en la Revolución Francesa. Pero el consenso sobre lo que piensa cada uno es muy difícil, lo acabas de poner en un ejemplo brillantísimo. Imposible. Pero el consenso sobre las reglas de juego es perfectamente posible. Y es lo que hicieron estos señores. No, perdóname. Son mayoría y minorías, que voten. ¿Por qué bien, consenso? que voten, bien, ¿Pero qué consenso? Mayorías contra minorías. No, perdóname, y el que gane, pues pero mayorías contra minorías sobre la base de alguien organizando las elecciones, alguien organizando las garantías. De la regla, tú has pronunciado la palabra reglas de juego. Reglas de juego. Y de las reglas de juego no por consenso. La que gane la mayoría. Ah, pues estamos listos. No, hombre, no. Eso es la democracia. No, hombre, no. Una constitución por consenso. Eso no existe más que en España, hombre. La palabra se documenta ya en castellano a fines de la Edad Media, en el siglo XV, y con ese sentido de asentimiento. Después incorpora este otro sentido de consentimiento, es decir, de dos partes cuyos sentimientos se van aproximando. Que esto es lo que más, de manera más exacta, define el término consenso en la etapa de la transición. Es decir, distintos miembros, los padres de la Constitución, que representan distintas tendencias políticas o distintos partidos políticos, van aproximando sus posiciones hasta lograr ese consentimiento, ese sentir común. La lengua fue fiel compañera de viaje de aquel cambio. A la luz de la Constitución nacían nuevas palabras o adquirían nuevo sentido. Transición objetivamente es el paso, ¿no? Pero transición en España significaba el paso de una página y abrir un camino nuevo, un camino de mayor libertad, de mayor posibilidad de realización individual. Transición de un estado de partido único a un estado de partidos varios. Por tanto, ha habido una transición de la dictadura de un partido a la dictadura de una oligarquía de partidos por turno. El diccionario de la Real Academia vivió así su propia transición. Un equipo de juristas, dirigido por el profesor García de Enterría, se ocupó de adaptar los términos políticos y legales. Pero la transformación de nuestra sociedad obligó también a poner al día muchas otras definiciones.
los críticos de Franco, yo nunca, pero los críticos, sobre todo culturales, creían que la propaganda de la dictadura, la mentira de creer que el régimen de Franco era una democracia orgánica, era orgánica, pero democracia no, pues esa siguió después de Franco, pero no es verdad que el vocabulario utilizado por la propaganda franquista degenerara el idioma español. No lo degeneró. Era una mentira. Pero la mentira no degenera la verdad. Es lo contrario de la verdad, pero no la modifica. En cambio, habló de la propaganda. La concepción de la propaganda antes de que comenzara la transición española, poco antes, muy poco, ya empezó a deformar el idioma mediante alteraciones del idioma. Por ejemplo, la primera persona que yo recuerdo que en lugar de decir digo que, decía, yo diría que la primera persona fue Enrique Tierno Galván. ¿Por qué decía yo diría que? De muerto de miedo que estaba. Diría que, pero no puedo. Y delante de mí, en las reuniones, bajo Franco, pero estoy hablando de mucho tiempo antes de, cuando don Enrique decía yo diría, yo le siempre lo interrumpía. ¿Y qué te impide decirlo? Dilo. Bien. Lo que impedía entonces decir la verdad era el miedo al régimen de Franco. Después de, cuando llega la transición, ya se produce otro tipo de alteración del idioma, mucho más pernicioso. Empieza, por ejemplo, con la ampulosidad del lenguaje que caracteriza los discursos de Suárez. Claro, el ministro de la Falange, joven, prometedor, ante el futuro de España, tiene que hablar de una manera distinta. Y empieza diciendo solemnemente, puedo prometer y prometo. Y la gente se queda asombrada. Puedo prometer y prometo. ¡Qué retórica, qué maravilla, qué discurso! Ya empieza a deformar. ¿Quién? Él no. Era tan inculto que era incapaz de escribir él una línea que tuviera sentido. ¿Quién se lo escribe? Un periodista llamado Onega, que dice, literalmente, hasta hace pocos días lo ha repetido, lo dice siempre. La transición ha sido una operación perfecta, que solo ha producido un garbanzo negro, trevijano. Pero Suárez tenía que encontrar algo mucho más deformador para ocultar la naturaleza íntima, bastarda, de los intereses materiales, económicos, los pactos ocultos que crean la transición en perjuicio de la ruptura democrática que yo defendía. Y es que en los discursos preparados por este bastardo periodista, Onega, introduce por primera vez en la historia del idioma español, introduce la palabra desde, donde estaba llamando el con. Pues la preposición con la suprime y en lugar pone desde. Entonces, Suárez introduce la moda de hablar a los demás desde la simpatía, no con simpatía. Desde la sinceridad, no con sinceridad. Desde la responsabilidad, no con responsabilidad. Es decir, introduce un lenguaje platónico. ¿Qué significa esto? Pues que habla desde el cielo, desde el firmamento, desde el mundo donde están las ideas. Y desde ahí, que sería bueno, si
fuera una perspectiva, sí, se puede decir, hablo desde una perspectiva, que la diga. Pero no, habla a lo inmediato, le dice que le habla desde lo inmediato, pero si está ahí. Bueno, esto ha producido un furor de contagio en el pueblo español, porque estaba deseando y de repente la retórica ridícula, anticuada de Franco y de los franquistas es sustituida por la ampulosidad desde el firmamento que habla un jefe de gobierno, en contraste con la campechanía del rey, que ese sí que no habla desde, ese habla con la cercanía de la corrupción propia, que da ejemplo a la corrupción y permiso de todos los demás. En la disyuntiva de elegir entre una constitución breve y programática u otra extensa que abarque los distintos aspectos de la vida de los españoles, se opta por la segunda opción. Deliberadamente se busca para esta Constitución de 1978 una característica que ha de diferenciarla sustancialmente de todas las anteriores. Si aquellas fueron fruto de la hegemonía de un grupo o partido en el poder, esta ha de nacer por la vía del consenso, de la concordia, del común acuerdo de la mayoría de los representantes libremente elegidos por el pueblo. Pero una constitución elaborada por consenso es, a nivel mundial, una constitución original en el derecho parlamentario. Un ejemplo, si no absolutamente inédito, sí al menos infrecuente. ¿Qué opina usted al respecto? Bien, yo preferiría dejar de lado la expresión de consenso porque no se sabe muy bien qué significa. Por ejemplo, en América, la Constitución venezolana vigente también es en buena medida una constitución concordada, transaccional, o como dirían ahora nuestros periódicos, consensual. Desde el punto de vista del derecho político, ¿tiene algún significado este concepto de constitución por consenso? Bueno, tiene en primer lugar el significado de que para hacerla no se han tirado los trastos a la cabeza los distintos partidos, que es un significado importante, pero aparte de eso tiene otro significado que a mí me parece que no ha sido suficientemente subrayado. Y es que una constitución hecha así, por la vía de la transacción, del acuerdo, de evitar los choques frontales, es una constitución forzosamente, como es la nuestra, llena de ambigüedades, de preceptos que pueden ser entendidos de muy distintas formas, llena, como es también el caso de la nuestra, de muchas remisiones a la ley, en las que se dice que tal o cual cosa se hará en la forma que determinen las leyes, etc. En definitiva, que es una constitución que para ser realmente operativa, para poderse poner en práctica, requiere que siga existiendo un consenso básico, un acuerdo básico entre los distintos partidos. O, dicho de otra manera, y para repetir una frase que decía Max Weber, refiriéndose, no recuerdo mal, al materialismo histórico, que el consenso es un tranvía que cuando uno lo toma no se puede apear de él cuando quiere. De manera que quizás el significado político o jurídico-político más importante de nuestra Constitución es que no solo ha sido hecha mediante el acuerdo o la transacción, sino que de alguna manera obliga a seguir manteniendo el acuerdo o la transacción. Pero hay un hueco entonces, ¿no? Por supuesto, y si lo fundas un partido,
no sé, o le preparas un partido a Alberto o algo parecido. Tú de Izquierda Unida. Estar en una mesa, yo no tengo carné de ningún partido. Desde Izquierda Unida. Entonces hay momentos en los que a los débiles solamente les queda el derecho y el Estado. Y la pregunta es, hay una cosa que no es condición suficiente de la democracia, ni mucho menos, que es dejar un papelito dentro de una urna. Que es una mierda, la democracia no es solamente eso. O sea, democracia sin derechos sociales no es democracia. Pero al menos es impresionante lo que representa dejar un papel dentro de una urna. Si a vosotros no os impresiona que en las últimas elecciones 10 millones de españoles se levantaran de la cama, se vistieran, desayunaran, fueran a un colegio electoral, enseñaran el DNI, cogieran un papel que ponía PP, lo metieran dentro de un sobre y lo dejaran dentro? Es acojonante, ¿eh? Y podréis decir, no, los medios de comunicación, la televisión, todo lo que queráis. Se levantaron, fueron a un colegio electoral y dejaron un papel. Pues a lo mejor hay que trabajar porque el papel sea diferente. O porque haya, por una vez, un papelito que permita asumir esa mierda de poder institucional, porque el poder institucional es relativo, que permita hacer otro tipo de cosas. Lo que vamos a plantear lo entiende cualquier persona. Se llama democracia, decencia y derechos humanos. Y lo que proponemos es un método. No queremos ser un partido, no queremos ser una coalición de partidos, no queremos ser una nueva oferta en el mercado electoral. Proponemos a todos un método. Si no hay 50.000 personas que me den en la página web podemos.info su apoyo, yo no sigo en esto. Vamos a ver, lo interesante del fenómeno de Movimiento Ciudadano y de otras plataformas e iniciativas que se han ido produciendo en los últimos tiempos es que existe ya en todo el espectro social en España un acuerdo unánime en que hace falta una serie de medidas de reforma y de higiene pública. Del sistema, sí. Eso está claro. O sea, hasta Pablo y yo, que estamos seguramente muy alejados políticamente, estamos de acuerdo que hay una crisis de sistema. Exacto. Es decir, ¿qué solución le daría él? ¿Qué solución le daría yo? Eso ya es otra cosa. Pero hay una crisis de sistema. En el Movimiento Ciudadano se reiteran, porque evidentemente reitera cosas que ha dicho otras muchas iniciativas similares en tiempos recientes, que hace falta una reforma seria de los partidos políticos. Que hace falta una lucha implacable contra la corrupción, que hay que establecer una verdadera separación de poderes, es decir, que hay que racionalizar la estructura territorial del Estado, y no la podemos pagar. Todo eso, digo, en todo el espectro social hay un acuerdo que a mí me parece que ya es clamoroso y unánime. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Y es lo que los dos grandes partidos hoy establecidos no quieren reconocer ni quieren hacer. Por tanto, la gran operación es que en esa recomposición del mapa político exista, tanto el centro izquierda como el centro derecha, en vez de dos partidos que se detestan entre sí, pero que solo coinciden en mantener este sistema ineficiente y corrupto, existan dos fuerzas
que representen legítimamente a estos dos espacios, que entre sí puedan colaborar, que no se detesten, sino que incluso hasta puede ser que haya una simpatía personal, que puedan colaborar, que puedan poner en marcha conjuntamente todas estas medidas de reforma y de higiene, y que después, si ha de existir un impuesto de patrimonio o ha de existir un impuesto de sucesiones o el de la renta de ser hasta aquí o hasta allí, eso se puede discutir. Las mayorías lo dirán. Las mayorías lo dirán, pero esta gran base de acuerdo nacional de regeneración del sistema, eso tendría que cubrir a todo el Estado. Yo te pregunto, Juan Carlos, he visto... Y que desde luego vamos a hacer posible ese cambio que anhelaban tantísimos andaluces. Y sin acritud, porque lo digo, porque aquí tenemos que ser todos rivales en la política, pero no tenemos que ser tampoco enemigos. Aquí tenemos que venir, como se ha dicho, a debatir, a compartir diálogo y a hacer lo que sea mejor para Andalucía y para España. Somos, y así que es bueno que se sepa, el partido, señorías, que ha venido a ocupar el vacío existencial político que ofrece el actual marco parlamentario. El 15M señaló con cientos de miles de voces las injusticias y también los anhelos por un futuro mejor. Las viejas maquinarias partidistas respondieron entonces con arrogancia, diciendo a la gente de las plazas que se presentaran a las elecciones. Pues aquí estamos. Hemos venido a dar respuestas a muchos españoles y andaluces indignados. Todo indignado reconoce que las causas que indignan las desconoce. Porque si conocieron las causas, dejarían de estar indignados. Para estar indignado hay que ser ignorante. El 15M fue un movimiento masivo de la ignorancia española sobre la política. Porque si conocieran que las causas de la indignación se lo hubieran conocido, de ahí no saldría a poder para aumentar las causas que producen indignación. Podemos es uno más hoy de aquellos que se manifestaron contra lo existente por indignar. Todo indignado es un ignorante. Yo creo que una persona normal no se indigna si distraído se da un golpe en un dedo del pie con una piedra y le duele. Pero no se indigna contra él ni contra la piedra. Algunos sí se indignan contra la piedra. Pues bueno, ¿de qué se indignan los indignados? ¿De que no haya representación? ¿Pero qué esperas? ¿Pero cómo puede haber representación en una constitución que lo prohíbe? Que hay corrupción, pero ¿qué esperas si no hay separación de poderes? Tiene que haber forzosamente corrupción. ¿Cómo te indignas de algo tan evidente que hasta un niño que fuera político lo sabía? Porque no tiene ni idea de lo que es la política. No tiene más que ambiciones. Sí, el indignado porque sufre, porque no está en el poder. Igual estaban indignados los comunistas por su Franco. Que quieren que se reconozca la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de nuestros ejércitos como garantes de nuestra seguridad y nuestras libertades, dándoles las herramientas, retribuciones y recursos para que puedan cumplir con eficacia su trabajo. Muchos de ellos tienen que pagarse con su dinero los chalecos antibalas por falta de presupuesto. Hace falta un gobierno que defienda los derechos de los que nos protegen. Pero les puedo asegurar que mi grupo les va a escuchar con total y absoluto respeto y en silencio. Se lo puedo asegurar. Nosotros no abucheamos sus intervenciones, quizás seamos nuevos en este Parlamento, pero tenemos cierto respeto por cómo tiene que funcionar una asamblea, incluso una asamblea parlamentaria. Se podrá no estar de acuerdo y todo deberá ser objeto de un debate sereno en el que probablemente, debido a estar en minoría, no consigamos los resultados apetecidos. Es el juego de la democracia. Somos nuevos, pero somos conscientes de ello.
Nosotros no somos ingenuos, señorías. Somos conscientes de los límites de la transformación en la acción política de cualquier gobierno. Merecer el odio de los que envenenan al pueblo deberá ser para nosotros una honra. Nos los ponemos como medallas en el pecho. Su partido fue también el partido del crimen de Estado. Desconfíe, señor Sánchez, de los consejos de aquellos que tienen manchado su pasado de cal viva. Se ha dedicado a despilfarrar y crear una red clientelar y una estructura paralela que, lejos de repercutir en el bienestar e interés de los administrados, terminaban lucrando y beneficiando a los propios administradores. Españoles y andaluces que habían visto cómo la corrupción se había impuesto como forma de hacer política sin que existiese una respuesta clara para combatirla de manera eficaz. La política es algo muy serio cuando se entiende desde el punto y hora de ofrecer servicios a la ciudadanía. Los políticos estamos para servir y no para servirse. Vox ha venido para servir y acabar con los abusos de esa política, dando ejemplo de austeridad y de firmeza frente a cualquier caso de corrupción. Porque todo lo que sea apartarse de esta diferencia, de esta concepción de la naturaleza estatal de los partidos, quien no tenga presente cada vez que piense un segundo en la política, no sabe absolutamente nada, ni de política, ni de qué país vive, ni dónde está, ni la lógica, no sabe nada de nada. Los partidos que hay en España todos son estatales, pagados por todos los contribuyentes. Y por tanto la corrupción es inevitable, no es inevitable, que va, está producida conscientemente por la constitución de partidos estatales. Ahí está, la fuente de la corrupción es la Constitución. Somos españoles demócratas y constitucionalistas, porque Vox, como he dicho, somos un partido constitucionalista que defiende la democracia y que está aquí porque 400.000 andaluces nos han dado su confianza y se merecen respeto. Se lo debo a los más de 5 millones de ciudadanos que nos votaron y también a todos los demás. Y al PSOE, que solo responde, lamentablemente, a los intereses que coinciden no con los de España, sino con los suyos partidistas, por no decir con los de algunos de sus dirigentes, empeñados en pactar con quienes quieren destruir la Constitución y la unidad de España. Hoy, en este debate, señorías, asistimos a la primera entrega del plan de las oligarquías, que temen y odian la posibilidad de un cambio político verdadero en España. Todos están luchando por un solo objetivo: conservar, aumentar, mantener el propio poder. El PP y Rajoy lo mismo, exactamente igual que el PSOE, Sánchez o Podemos. Todos persiguen lo mismo. No es tan simple de reducir la corrupción a lo aparente. No, el tema sigue siendo político. Y siendo político no podemos nadie olvidar que la política es una relación de poder, es decir, que es al menos bilateral, si no multilateral, pero al menos una relación que tiene dos términos. Uno el que manda y otro el que obedece. Y para hacerlo más complejo, el que obedece el último lugar será el gobernado, y en intermedio están los poderes subordinados que no tienen la hegemonía electoral ni por tanto la hegemonía gubernamental, que son los partidos de oposición llamados oposición parlamentaria. Si todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando se quiere fijar un responsable. Hemos venido a señalar a los culpables de la división, del enfrentamiento y de la ruina de España y a combatirles. No. La verdad no es... saber la verdad no es el tema que da poder. El tema que da verdadero poder es saber la mentira. Señorías, decir la verdad y tener principios se ha convertido en algo extraño y pareciera que hoy la política es el arte de la simulación cuando no el arte de la mentira y el camuflaje o del mestizaje. Permítame que hoy diga la verdad y reivindique la política como el arte de cambiar las cosas y no como el arte de pactar para que todo siga igual. Busquemos pero la verdad, pero no la verdad que nos quieran imponer. Como dijo Antonio Machado, ¿tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela.
En el engaño nada florece, de la verdad todo es posible. Vox, señor candidato, no va a renunciar a ninguno de sus planteamientos. Yo no traiciono a mi gente, señor Sánchez. ¿Y por qué? Porque somos diferentes. Pero es que somos diferentes. Permítanme, lo primero, como portavoz del grupo parlamentario al que tengo el honor de representar, Vox, compartir con ustedes nuestra gran alegría por estar hoy representando y defendiendo las convicciones de casi 400.000 andaluces. Representación es un contrato procedente del derecho civil que viene de Roma, de la antigüedad, en virtud del cual una persona representa a otra, actúa en su nombre y la compromete en su nombre. Eso es representación. Y eso se consigue mediante un instrumento notarial que se llama poder notarial. Tú puedes nombrar representante tuyo a cualquiera y va a tener las facultades que tú le otorgues en una escritura de poder notarial y le autorizas para que venda, alquile o administre tus propiedades. Bien, ¿qué pasa en la política? Lo mismo, porque los conceptos de la política vienen del derecho y el concepto de representación se traslada desde la Edad Media a la época moderna. ¿Y sabes lo que sucede? Que como el pueblo no puede dar mandatos imperativos a sus diputados, a los que vota, se los dan los jefes de cada partido. Obedecen al jefe de partido que los pone en la lista y los quita. Nada más. Jamás es al pueblo ni a sus votantes. Por tanto, no hay representación ninguna. Ha sido vergonzoso escuchar en los últimos días, al tiempo que usted señalaba, hay que derogar la reforma laboral y la naranja mecánica y la veleta naranja. Apareció inmediatamente para decir, no, eso no está en nuestro acuerdo. Pónganse ustedes de acuerdo y no pretendan engañarnos una vez más con un pacto que no pone soluciones a los problemas de este país. Y la prueba es que el señor Rivera ha señalado sistemáticamente que ese pacto sirve para que el Partido Popular se ponga de acuerdo. Hasta figuras de lo que usted llamaría extrema derecha, como el señor Alejo Vidal Cuadras, que es más de derechas que Millán Astray y que el señor Rajoy, ha señalado que el pacto que ustedes han hecho podrían hacer que se pusieran ustedes tres de acuerdo. Ha sido mencionar a Millán Astray y el señor Girauta se ha puesto nervioso. No se preocupe usted, señor Girauta. ¿Que os fastidia que vuestros impuestos paguen 17 parlamentos y a miles de políticos inútiles y traidores? Así que lo ha hecho pecho y agradecer a los que lo han hecho posible. La moderación, la concordia. Hubo, eso sí, bien, otro revolucionario que vivió en el siglo XII llamado Francisco y nacido en Asís, que definió perfectamente las ansias de paz y concordia que nos animan. Y es normal que la religión acuda al concord, es decir, al corazón. Cordia es cordial. Concordia, corazones unidos, un solo corazón. Y eso está maravilloso para la Iglesia. Pero es horrible, fatal para la política. En la política, concordia en la política, ¿qué es eso? Un solo corazón, un solo latido. Latidos iguales en la política. ¿Pero eso qué es? ¿Dónde se ha visto algo igual? No. Donde hay concordia hay una minoría, una oligarquía, un pequeño grupo de antiguos enemigos, adversarios, enemigos más que adversarios, que de repente descubren que a la muerte del dictador, que por un lado mantenía unidos a los que estaban en el poder y por otro lado mantenía unidos contra él a los que estaban en la clandestinidad, muere el dictador y claro, de repente esos enemigos se reconocen como, no como amigos, se reconocen como hermanos, se abrazan, se celebran en las calles públicas, se abren restaurantes de 5 estrellas. Ahí acuden los que antes no tenían dinero ni para ir a las tabernas a tomarse un bocadillo, aparecen en los grandes restaurantes, en los grandes salones, mezclados la plebe con la aristocracia, los comunistas con los monárquicos. Hay todo el mundo una sola piña y eso se llama consenso. ¿Consenso qué es consenso? Pues es la concordia. ¿La concordia de qué? La concordia de los intereses opuestos. La banca y los sindicatos, la patronal, todos celebran el consenso. Nosotros estamos
y vuelvo a reiterarlo, y a lo mejor por repetirlo se pueden ya llegar a enterar, nosotros estamos a favor de las libertades individuales. Es que la libertad puede consistir en los derechos individuales. Hay libertad en España, libertad política, quiero decir, de todos los españoles, porque haya derecho de huelga y derecho de manifestación y derecho de reunión y derecho de expresión y derecho de escribir. Ahí, eso es libertad, eso será derecho, porque la libertad hay donde no hay derecho. ¿Qué es la libertad? Pensar un segundo, aquello donde no tiene derecho puede haber libertad. Cuando es el ejercicio de un derecho, ¿eso qué? Pues va a ser libertad. Eso será una facultad, una autorización que te da la concesión de un derecho subjetivo para que tengas el uso de las libertades que ese derecho te permite. Derechos, claro que hay individuales, pero libertad no. Y detestamos cualquier tipo de dictadura. ¿Qué son los partidos estatales? Una ampliación de la técnica de la dictadura. Con Franco era la falange, con Mussolini el fascio, con Hitler el nazismo, los nazis, y ahora con el rey Juan Carlos, esa facción, porque son facciones, no nos engañemos. Cada vez que un partido se es pagado y entra en el Estado se convierte en facción. Y ahí tenéis Lero, a Madison, a Burke, a todos. A veces hay uno solo que no considere que todos los que están en el Estado sin estar en uso de una representación de la sociedad son facciones. Por tanto, lo que hay en España son facciones estatales. Todos. Si esto es puro fascismo, si hay continuación del totalitarismo, no hay libertad, y cuando no hay libertad todo es falso, todo es mentira, ni autonomía, ni partidos comunistas, mentira todo, porque no ha habido ruptura con el pasado franquista, porque la República no ha sido sentada sobre bases sólidas. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Así? Sí, yo lo diré, para eso estoy aquí, porque no se debe denunciar nada si no está en condiciones de remediarlo. Y el MCRC tiene ya condiciones para poner remedio. Hay que tener memoria de la historia, pero no para no incidir, entre otras cosas, en los errores del pasado. Y eso lo tuvimos que aprender del periodo de la transición. La reconciliación y la concordia, el diálogo y el entendimiento, la integración y la solidaridad. Quienes vivieron aquellos años saben bien que si hay algo que los define fue el valor de trabajar juntos y unidos, pensando en nuestro país y en su futuro. A todos les unía un objetivo muy claro: la democracia y la libertad en España. Quienes fuisteis protagonistas o testigos de la transición, estoy seguro de que entenderéis muy bien lo que acabo de decir. A los que no vivisteis aquel tiempo, y especialmente a las generaciones más jóvenes, tenemos el deber de haceros partícipes de ese periodo de nuestra historia. Esa, la unión Carrillo-Fraga, es la que representa a la España actual. Es Fraga, unido con Carrillo, el que representa la transición española. La mentira absoluta, moral, política, intelectual de la transición española. ¿Cómo va a producir ni un buen escritor de verdad? Sí, le dan premio Nobel a quien, a Cela, pero si era el delator de la censura de Mallorca. ¿Pero qué es esto? Aquí nadie dice la verdad. Si delataba a los escritores, a Franco, desde Mallorca, ofreciéndose cargos para poder hacer a Franco esos favores. Pero ¿quién ha habido en España que tenga la decencia de levantar la cabeza desde la muerte de Franco aquí? La entrega a la traición. Hoy para ustedes solamente hay un problema de nombres. Basta que se pongan ustedes tres de acuerdo con respecto a quién debe ser el presidente del gobierno. La mayoría de votos que ha sacado no es homogénea, no son cantidades que se suman, porque el voto de Podemos no puede ser sumado con el del PSOE o de Ciudadanos, sino es a cambio de que uno o todos traicionen a la vez las promesas que han hecho al elector. Por supuesto que no les vamos a defraudar. Al fin y al cabo, estamos aquí por la gente y para la gente. Señorías, es la primera vez que tomo la palabra en esta tribuna democrática,
pero entienda que el tiempo del turno bipartidista se terminó en España. Creo además que es un acuerdo muy beneficioso porque unos partidos se van a controlar a otros. El riesgo que corría Andalucía hace unos años es que el Partido Popular reemplazara al PSOE para hacer más o menos lo mismo que venía haciendo el PSOE. El riesgo del bipartidismo es ese. Y sin embargo ahora un Partido Popular que va a tener por una parte a Ciudadanos dentro del gobierno y a Vox fuera en el Parlamento ejerciendo esa labor de oposición o de control, pues creo que de ese equilibrio, de ese checks and balances, digamos, que diría un norteamericano, pues puede salir un producto positivo. Antes de entrar a la universidad hay que saber lo que es una democracia. ¿Queréis que lo diga? Lo diré. Solamente aquellos sistemas políticos que tienen de verdad separación de poderes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay separación entre nación y Estado. La nación legisla, el Estado ejecuta. Y como hay separación entre nación y Estado, hay naturalmente separación entre el poder legislativo nacional y el poder ejecutivo estatal. Y en medio se sitúa el poder judicial, que si logra ser independiente, pues es una maravilla. Y a Vox fuera en el Parlamento ejerciendo esa labor de oposición o de control. Hola, soy Iñaki Muñoz. Me llamo Miguel Ángel Puente. Soy Alejandro. Mi nombre es Iker Echarri. Mi nombre es David. Soy Adolfo. Soy Alberto Muñoz. Soy Carlos. Me llamo Bernardo Garrido. Soy Francisco. Mi nombre es Alex. Me llamo Imanol. Soy Pedro Durán. Soy Javier Villoslada. Mi nombre es Pepe. En las próximas votaciones yo también voy a ir a mi colegio electoral a romper la papeleta. Yo romperé mi voto. Romperé mi voto. Romperé mi voto. Voy a romper mi voto. Romperé mi voto. Romperé el voto. Acudiré a mi colegio electoral a romper el voto.